Continuamos con la página número 37. A Dios no lo ha hecho nadie. Dios no ha empezado nunca a existir. Siempre ha existido y nunca dejará de existir. Es decir, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Dios es eterno. Boecio definió la eternidad como la posesión total y simultánea de una vida interminable. Sería un absurdo decir que no hubo un tiempo en el que no existía absolutamente nada. En ese caso, jamás podría haber empezado nada a existir. No existirían seres de ninguna clase, no creados por otro, pues hemos supuesto que en un principio no existía absolutamente nada, ni tampoco creados por sí mismos, pues sería un absurdo decir que una cosa que no existe pueda hacer algo. Nada puede ser causa de sí mismo, porque para causar es necesario existir. Luego, si en algún momento no existió nada, nada existiría ahora, pues el primer ser no tuvo modo de empezar a existir. Nada hubiera empezado a existir. Si en un momento dado nada hay, nada habrá durante toda la eternidad. Como dice el conocido filósofo francés Claude Tremoston, si en un momento dado nada existe, nada existiría eternamente. La nada absoluta no puede producir ningún ser. Si no hubo nada, nunca nada hubiera podido empezar a existir. Continuamos con la página número 38. Si actualmente existen seres, es necesario que desde siempre haya existido algo. Es así que nosotros existimos en un mundo y estamos rodeados de seres de todas clases. Luego por fuerza tiene que haber existido, desde toda la eternidad, un ser que no ha tenido principio y que ha dado origen a todos los seres que hoy existen. Ese ser, que existe desde toda la eternidad y es causa de todo lo que existe, es Dios. Dice Leibniz, profesor de química técnica en la Universidad Alemana de Karlsruhe, es necesario aceptar una causa anterior al mundo material. Alas Angles, ayudante de Hubble, hasta la muerte de este en 1953 y que hoy trabaja en el observatorio de Monte Wilson, Pasadena, California, dice: Dios es la explicación de que haya algo en vez de nada. Es la única respuesta a la pregunta de Heidegger. Uno preguntó: si el mundo lo hizo Dios, ¿a Dios quién lo hizo? Nadie, porque Dios es el primero, y el primero tiene que ser eterno. Si lo hubiera hecho otro sería el segundo, y Dios es el primer ser. Otra pregunta capciosa. Si Dios creó el universo, antes de crearlo, ¿dónde estaba y qué hacía? Esto lo pregunta quien no sabe quién es Dios. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Tiempo es la duración del movimiento y espacio es lo que ocupa las cosas. Si no hay cosas materiales, no existe ni el tiempo ni el espacio. Por eso dijo Einstein: si hiciéramos desaparecer toda la materia, el espacio y el tiempo desaparecían con ella. Es conveniente definir los dos modos de seres posibles. Continuamos con la página número 39. A. Ser contingente es aquel que no tiene la existencia por sí mismo, sino que la ha recibido de otro. B. Ser necesario es aquel ser que no ha recibido la existencia de otro, sino que la tiene por sí mismo. Como no depende de otro para existir, existe necesariamente, o sea, no puede menos de existir y nunca dejará de existir. Dios es el único ser eterno e increado que existe necesariamente. Dios es el ser necesario que existe desde siempre, que no puede dejar de existir, que es eterno, porque su esencia es existir, no depende de nadie para existir, por eso es increado.
El cosmos es limitado en el tiempo y en el espacio, es decir, es contingente. La materia se transforma continuamente, es extensa, limitada, compuesta e indivisible, es decir, es contingente. Todo ser limitado es contingente, porque toda limitación supone una carencia. Lo contingente, ¿cómo se demuestra en filosofía? Es metafísicamente imposible que sea increado. Se llaman seres contingentes aquellos que pueden existir o no existir, existir antes o después, existir de una manera o de otra. Todo lo que nace y muere, todo lo que cambia de tamaño, forma o lugar, como el hombre, la flor o la tierra, es un ser contingente, y lo contingente no tiene en sí mismo razón de su existencia. Los seres contingentes deben su existencia a otro. Por ejemplo, un año antes de que tú nacieras, no era nada, y nada podías hacer para existir. Como eres un ser contingente, tu existencia no dependía de ti. Era nada, y en nada te hubieras quedado toda la eternidad. Si alguien distinto de ti, tus padres, no te hubieran traído a la existencia, la nada, dejada a sí misma, permanece siempre en nada. Lo mismo que te ha ocurrido a ti, ha ocurrido con tus padres, tus abuelos. Todos recibieron la existencia de otro. No podían existir por sí mismos. Todo lo que no tiene en sí mismo la razón suficiente de existir, debe recibir de otro la existencia. El ser contingente podría no existir, porque su esencia no exige la existencia. Lo que es mudable es contingente, y todo ser contingente exige, como causa suficiente última, un ser necesario, Dios. Que la materia es esencialmente mutable no es discutible. Así llegamos a la afirmación del universo como contingente y por lo tanto creado, porque tiene que recibir su existencia de un ser no material. Estamos en la página número 40. Dios es el único ser necesario. Ser necesario es el que existe por sí mismo, que no recibe de otro la existencia, que no depende de nada para existir. Existe siempre, sin principio ni fin. Todos los seres existentes se dividen en necesarios o contingentes, según existan por sí mismos o por otros. Como el ser contingente es indiferente para existir, no existe necesariamente. Por lo tanto, necesita una razón para pasar de la no existencia a la existencia. Esta razón suficiente no puede ser una serie infinita de seres contingentes, pues una carencia no se remedia con otros seres que tienen la misma carencia. Una colección de ciegos no ven más que un solo ciego. ¿Es que creemos que reuniendo ceros podemos conseguir la unidad? La razón de la existencia de los seres contingentes hay que buscarla en un ser que no sea contingente, es decir, en un ser que no necesite de otro para existir, de un ser que exista por sí mismo, porque su esencia es existir. Ese es Dios. Es un acto puro, es decir, el acto de existir. Y lo escribe con mayúscula. Las cosas que vemos en el mundo vienen unas de otras. Un hombre viene de otro hombre, una flor de otra flor, una estrella de otra estrella. Si suponemos una larga serie de libros en la que uno proviene de ser copia del anterior, necesariamente tenemos que admitir la existencia del escritor del primero. Cada ser existente de este mundo es como un anillo de una cadena. Cada anillo está colgado de otro anillo, que es quien lo sostiene, quien lo ha puesto en la existencia. Si subimos por esa cadena de seres existentes, llegaremos al primer anillo.
¿quién sostiene el primer anillo? No puede ser otro anillo, pues entonces no sería el primero, sería el segundo. Pero el primer anillo estará colgado en el aire. Entonces toda la cadena caería en el fondo de la nada. Si la cadena de seres que ha venido a la existencia no cae en el fondo de la nada, es porque la sostiene alguien que está fuera de la cadena y no necesita de otro para existir. Seguimos en la página número 41. Ese ser que sostiene la cadena de seres existentes, que no necesita de otro para existir y que por lo tanto tiene que existir por sí mismo, ese es Dios. Dios sostiene todos los seres en la existencia, lo mismo que el sol sostiene la vida en la tierra. Si apagas el sol, desaparece la luz y el calor en la tierra. Sin la luz del sol, la luna tampoco se ve, y la tierra estaría a oscuras. Y sin calor, las aguas de los ríos y mares no se evaporan. Consiguientemente desaparecen las nubes y las lluvias. Las fuentes y ríos terminarían por vaciarse en el mar y se secarían. Las plantas morirían por falta de agua y los animales se morirían de frío. El aire se envenenaría, pues no habría plantas para restituir el oxígeno. Es decir, que el sol solo con su presencia hace posible la vida en la tierra. Lo mismo ocurre con Dios. Él sostiene toda la cadena de seres existentes. Si veo una chaqueta colgada en la pared, dice Chet, aunque no vea el clavo que la sostiene, no digo que la chaqueta desafía las leyes de la gravedad. Comprendo que tiene que haber un clavo que la sostiene. Si en un paso a nivel ves pasar desde tu coche un largo tren de mercancías en que un vagón tira de otro, comprendes que tiene que haber una locomotora que tire de todo el tren, aunque tú no la veas. Lo mismo, hay que pensar en un primer ser eterno al ver que unos seres hacen a otros, y por lo tanto todos necesitan de otro para existir, menos el primero que tiene que ser eterno. Dios es ese primer ser, que no necesita de otro para existir, sino existe por sí mismo, es decir, que su esencia es existir, que no puede dejar de existir, que existe necesariamente, que siempre ha existido y nunca dejará de existir. Por eso decimos que Dios es ese primer ser eterno, ¿no? Dios es el único ser eterno. El cosmos no es eterno. El cosmos no puede haber existido desde la eternidad. Continuamos con la página número 42. Es dogma de fe que el cosmos no es eterno, sino que ha sido creado por Dios en el principio del tiempo. Dice San Pablo que Dios es el creador de todas las cosas. Él existe antes que todas las cosas. El ateísmo marxista se basa en la eternidad de la materia. Afirma que la materia ha existido desde toda la eternidad y de este modo no necesita a Dios creador. Pero la eternidad de la materia es una afirmación, no una demostración. Físicamente es inverificable y filosóficamente es inaceptable. Pero los marxistas, que se precian de no admitir en su doctrina teórica y práctica sino los hechos que la ciencia ha demostrado ser ciertos, esta afirmación de la eternidad de la materia la admiten sin demostración alguna, la imponen, sin más, como un postulado base de su ateísmo. Los marxistas, leninistas, no demuestran la eternidad de la materia y por eso no consiguen desplazar la necesidad de un Dios, causa primera de todo cuanto existe. Casi por todas partes informa Leitmotiv
El materialismo dialéctico como instrumento de análisis histórico está en retroceso. Si puede decirse que Marx ha muerto ya en el marxismo apenas resulta operativo en la historiografía occidental. Marx era rabiosamente ateo, pero no por convicciones racionales, sino por motivos emocionales y psicológicos. El psicólogo no tiene más remedio que reconocer en Marx un odio personal hacia el cristianismo casi idéntico al que sentía Freud. Tanto Marx como Freud, ambos judíos, decían que rechazaban el cristianismo en nombre de la ciencia, pero lo verdaderamente innegable es que aquel rechazo provenía de un elemento emotivo. Para Marx, el ateísmo no era una consecuencia de ninguna clase de demostración, era un postulado no sujeto a demostración y del que había que partir. La idea materialista marxista de una materia eterna es totalmente anticientífica. Está en contradicción palmaria con todos los datos de la ciencia moderna. Continuamos con la página número 43. Por el contrario, la ciencia moderna le niega al universo una existencia eterna, sea en el pasado, sea en el futuro. Modernamente, como consecuencia de los nuevos descubrimientos científicos, el principio de la eternidad de la materia ha resultado ser completamente falso, según reconocen con rara unanimidad los propios hombres de ciencia, quienes afirman que la materia comenzó en un momento determinado hace algunos miles de millones de años. Si el cosmos comenzó, necesito de un ser distinto del cosmos que lo puso en la existencia. De la nada absoluta nada sale. A este ser creador del cosmos le llamamos Dios. Por eso el materialismo marxista es imposible. Le oí decir en una conferencia al doctor Ángel González Álvarez, rector de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Metafísica y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. El ateo afirma que Dios no existe, pero no tiene pruebas para demostrarlo, porque no las hay. El ateísmo es una profesión de fe en la no existencia de Dios. El ateísmo no se prueba científicamente. Por eso, más que de ateísmo científico, hay que hablar de ateísmo literario. Nietzsche y Sartre, cuando hablan de la muerte de Dios, no tienen argumentos para demostrar la no existencia de Dios. Lo que tienen es el deseo de que Dios no exista, porque si Dios no existe, todo está permitido. La inexistencia de Dios no ha podido nunca demostrarse ni se podrá demostrar jamás. Continuamos con la página 44. Dijo Pascal: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe, porque si después no hay nada, nunca lo sabré, pero si hay algo tendré que dar cuenta de mi rechazo. El ateo nunca podrá estar seguro de que la verdad no está en esa fe que él rechazó. El científico italiano Antonio Cicci dice en el Segundo Tempo de Roma: el ateísmo no tiene a sus espaldas ni la ciencia ni la razón. El ateísmo es también un acto de fe. La única diferencia es que el ateo tiene fe en la nada y el cristiano la tiene en Dios. Quien quiera profesar la fe en la nada, que continúe siendo ateo, pero a condición de que no pretenda que su opción esté motivada por razones científicas. El pretendido principio de la eternidad de la materia está en abierta contradicción con los resultados que nos ofrece la ciencia moderna. El que quiere estar de acuerdo con los últimos descubrimientos científicos que señalan una edad en la existencia de la materia no tiene más remedio que negar la eternidad de la materia, pues las pruebas que los científicos aducen son concluyentes. Hoy sabemos que ninguna estrella puede brillar un tiempo infinito. Se le acabaría el combustible. Un universo eterno es incompatible con la existencia de procesos físicos irreversibles. Existen algunas discrepancias entre las cifras que dan como edad de la materia, pero lo importante es que todo el mundo está de acuerdo en aceptar una edad para la materia. Si la materia ha tenido un principio, no puede ser eterna. Antes, cuanto en los siglos XVIII y XIX
ciencia y religión se hallaban en conflicto, a nosotros los católicos nos llamaban retrógrados, ignorantes y oscurantistas. Ahora, por una curiosa ironía de los tiempos, estos cariñosos adjetivos los podemos dirigir con mucha mayor razón a los ateos recalcitrantes, que realmente dan muestras de atraso e ignorancia cuando se empeñan en seguir defendiendo la eternidad de la materia, a pesar de que la ciencia moderna, con pruebas experimentales, nos indica bien claramente que la materia tiene una edad y un principio en el existir. Bueno, terminamos con la página número 44, con la finalidad de no alargar este audiolibro, y luego grabaré poco a poco a la medida que vaya teniendo tiempo. Muchas gracias.